tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto recibirlos en esta tarde del martes 24 de noviembre. Hola, vecino, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Tenemos hoy un tema lindísimo, muy pertinente, porque siempre nos tiene lindas sorpresas. Algunas son para ponerlas en... Y es muy, muy importante. Y para eso Jorge nos tiene un invitado también de Universidad de Cuenca. Así es. He recibido con gran satisfacción la aceptación de Fabián Campoverde, un distinguido periodista de la ciudad de Cuenca. Y bueno, básicamente les quiero comentar algunos proyectos ya nos unen con Fabián. Él ha sido testigo de algunas puestas en escena en la ciudad de Cuenca. Además, destacar una de las sesiones más importantes de periodismo cultural del medio El Tiempo. Y bueno, tenemos la suerte de tenerla ahora presente y les saludamos y le damos la bienvenida. Buenas ya noches con todos. Es un placer, Jorge, Tati, poder conversar con ustedes sobre temas tan dulces y tan deliciosos desde el punto de vista cultural, porque pues hay cosas que nos tienen muy abatidos, ¿no? Y creo que conversar sobre estos temas es realmente enriquecedor. Muchísimas gracias y un saludo para todos quienes nos ven. Qué bueno, gracias. Entonces, pues les dejo un tema muy, muy interesante. Yo me quedo por acá un ladito esperando cualquier indicación. Fabián, mira, yo quisiera empezar esta conversa de hoy, esta especie de ping-pong, contándote una anécdota que hace mucho tiempo sucedió acá en Ecuador. Había el estreno, y imagínate hace cuánto fue ese estreno de Carmen Maburana, una obra emblemática ya de la música académica. Y bueno, este estreno, y desde lo que yo recuerdo, hace mucho tiempo atrás, deben ser ya unos 30, 40 años, no sé si estoy exagerando, bueno, 35 para dejarlo en término medio. El maestro Manzano, Álvaro Manzano, estaba en su camerino esperando para salir a dirigir, ¿no? Y llega una periodista en ese momento a entrevistarlo al maestro, ¿no? Bueno, primero el maestro, así como con toda la adrenalina, no le pudo atender. Y le dice, solo cuéntenme, maestro, si ya llegó la señora Carmencita Urbano. Entonces el maestro, en una especie de shock, entre insultar, bronquear, no sé, alarse los pelos, le dijo, no, todavía no, espérale un momentito. Entonces, un poco por ahí con esta anécdota que no sé si la debo explicar, quiero dejar un poco en evidencia que muchas veces, y es un proceso histórico obviamente que vamos construyendo, hay mucha distancia, mucho desconocimiento de la gente que se encarga de la difusión, de la circulación de las noticias de estos eventos culturales que se dan en diferentes lugares del país, de las ciudades como tal. Entonces, con esta pequeña introducción, Fabián, yo quisiera preguntarte de entrada, ¿existe un periodismo especializado en el país? ¿Algo especializado para la gestión cultural? Bueno, Jorge, especializado en materia cultural como tal, existen grandes esfuerzos por medios de comunicación que están de alguna forma formalmente establecidos. Hablemos de los formalmente establecidos, ¿no? Aquellos que tienen rostros de periodistas periodistas profesionales, no especializados en ciertas áreas, pero periodistas profesionales, que intentan de alguna forma tener o acercar estos temas culturales que de cierta forma sí son complejos a la ciudadanía. Y luego existen estos espacios emergentes. No quisiera detallar nombres por el tema de que algunos a veces se resienten porque no me nombraste o me nombraste, pero sí existen espacios emergentes que buscan. Pero especializado como tal, Jorge, en Cuenca, hablo del lugar en donde yo me desenvuelvo, no hay. No hay más que aquellos espacios de los medios formalmente establecidos, ¿no? Hablemos del único medio de prensa que existe acá en la ciudad y hablemos de otros medios radiales que funcionan, que prácticamente son dos, y el uno es el que tiene un espacio dedicado netamente al campo cultural. Hablando sobre la cultura, hablando sobre el periodismo cultural como tal, Jorge. Chévere, gracias, Fabián. Aquí una pequeña reflexión desde el punto de vista mío. Yo miro que en los medios como televisión, igual, muchas sesiones muy nutridas de diferentes periódicos, existen hojas enteras, páginas enteras, secciones enteras de deportes, por ejemplo, ¿sí?
y creo que los medios invierten, hacen un buen esfuerzo, consiguen gente cercana al movimiento deportivo, al conocimiento, bueno, básicamente de fútbol, ¿no? A veces les toca hablar de ciclismo a la fuerza, pero eso ya es les toca, porque básicamente el ciclismo da más alegrías y mayor representatividad positiva que el fútbol, creo yo, no creo que esté muy lejos de la verdad. Entonces, en esa medida yo quisiera saber cómo tú miras este distanciamiento o esta especie de segunda categoría, tercera categoría, que los medios en general, tanto los radiales, televisivos, de Twitter, entregan a la franja de la cultura como tal y a su vez a la gente que se dedica a este tipo de periodismo. Que ves, es terrible lo que te voy a decir, Jorge, pero reducir en una sola palabra que es el tema recursos, venta, es eso. ¿Por qué le dan más espacio al deporte? ¿Por qué en un medio hay equipos de, por ejemplo, hay gente que maneja una sola fuente, uno solo de cultura, uno solo de que se encarga de cantones, uno solo que se encarga de farándula, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero hay más de 2 que están conformando los equipos de deportes. Y con porque lastimosamente disposición y con recursos, no sé, ¿cómo se llama este sistema de transmisión punto, camarógrafos, no sé, las garantías? Ok, eso dependerá de los medios, ¿no? Dependerá de la capacidad de los medios, ¿no? De los medios en los que yo he podido trabajar, he tenido, en la fuente que he tenido la ventaja de tener eso. Pero lastimosamente eso vende, o eso es lo que creen los medios que vende. Por algo, lastimosamente, hoy en día se ve la proliferación de estos medios digitales alternativos que no son formalmente establecidos, que ese es otro tema que podemos, que también voy a conversarte más adelante, Jorge. Existen esta falta de desconocimiento de lo que realmente le interesa a la gente y se van por lo más fácil, ¿no? Por lo que más vende, ¿no? El morbo, aquello que llama más la atención, que es el tema de la farándula, el tema de los accidentes, de los muertos, ese tipo de situaciones son las que atraen lastimosamente a la ciudadanía, pero en realidad nos centramos en eso porque es lo que más rápido permite realizar ventas, vender espacios publicitarios hoy en día, pero claro, nos olvidamos de lo esencial que es realmente ver qué es lo que necesita la gente, Jorge. Claro, yo creo que la sociedad en este punto cada vez necesita más de esta prensa, de este nicho de difusión de elementos que hagan crecer la sociedad, que hagan sanar la sociedad. Todos estos tejidos complicados que nos dejan la pandemia, la situación económica, yo creo que se agravan más, se ahondan más con toda la información sensacionalista de farándula, de prensa rosa, prensa amarilla que realmente quiere llevar ahora. Un poco lidiar para la sesión cultural con la prensa rosa debe ser casi una pelea perdida, supongo yo. Tú que trabajas en medios, debes poderme responder esto así de una manera más cercana, ¿no? Sí y no. Sí, o sea, hay un debate ahí realmente. Existe un debate también en cuanto a la profesionalización que existe por parte de los periodistas. Si tú manejas una fuente, estás especializado en esa fuente, la manejas súper bien y planteas un tema que realmente valga la pena, logras llegar y logras vender dentro de tu empresa, logras vender tu idea, ¿me entiendes? Cuando sales, sí, hay ideas que son aparentemente menos importantes, pero se venden. Pasa lo mismo con la cultura. Lastimosamente, nosotros hemos construido temas que para nosotros, o hemos considerado que se venden hablando del tema de que se puede presentar de buena forma para que tenga acogida, pero no han sabido aprovecharse de la mejor forma. Por parte de las personas que son las que seleccionan el tema a publicarse, o por parte de nosotros que no hemos podido expresarla, o mostrarla, o plantearla de la mejor forma. Existe ese riesgo, Jorge, es el conflicto que se genera ahí internamente, que creo que de alguna forma es sustentable siempre y cuando uno no tenga claro los temas, o no es, sustentable siempre y cuando uno no tenga bien planteada la idea. Te tengo que contar aquí un detalle, tengo que ser incidente. Aquí fue donde yo conocí a Luis Humberto Salgado, al maravilloso Luis Humberto Salgado, y cuando planteé un tema que trabajé durante más o menos un mes y publiqué, también replicaron en Diario El Telégrafo. Del diario local nosotros también lo replicaron en Diario El Telégrafo. Pero no fue un tema que yo lo pude hacer de un día.
Ustedes, Tatiana, por ejemplo, deben conocer que uno cuando trabaja en un medio trabaja el día a día y siempre por lo general se trabaja con los temas de coyuntura, pero también se puede trabajar con temas que vamos haciendo nosotros debajo. Y uno de ellos fue el de Luis Humberto, que me encantó de sobremanera, porque aparte la Sinfónica de Cuenca estuvo vinculado con ese tema, Michael Meisner estuvo vinculado con ese tema y fue fabuloso empezar a descubrir este magnífico personaje. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de poder ir también planteando un tema por debajo de lo que existe en la coyuntura o en el famoso momento de la rabiosa coyuntura diaria que existe, como nosotros le llamamos, pues también existe esta oportunidad que nosotros tenemos para plantear estos otros temas que pueden plantearse y mostrarse de mejor forma, para darle la oportunidad de que sea muchísimo más potente de lo que se hubiera hecho en una nota pequeñita diciendo Luis Humberto Salgado es tal, hizo tales obras y punto, ¿no? Sino que contar desde la experiencia de una pianista, por ejemplo. La pianista, no me acuerdo el nombre, Sánchez, es de acá de Cuenca, se me fue ahorita el nombre. Y Angélica Sánchez, sí, precisamente, pues ella contaba un poco cómo llegó a Estados Unidos a interpretar la obra de Luis Humberto Salgado. Me pareció fabulosa la experiencia de él, como un alemán que trabajó 20 años en México y logró ganar la dirección de la Orquesta Sinfónica, de pronto nos empieza a mostrar a un Luis Humberto que no muchos conocíamos. Entonces son cosas que a uno le van llamando la atención y por supuesto, Jorge, tuve la oportunidad de conocerte, también te entrevisté para esa publicación. Como un ecuatoriano pues trata de resaltar el nombre de una persona que prácticamente era desconocida en el campo musical para los ecuatorianos y para los cuencanos, por supuesto. O sea, a mí me parece que es vital lo que tú dices y por eso también la invitación. O sea, yo creo que simplemente me estás dando la razón de invitarte a esta discusión, a este intercambio de ideas, porque básicamente el periodismo cultural, al menos yo como artista lo veo como no una publicación, una difusión de eventos que se van a dar, sino tratar de contar historias, generar memorias desde las personas que están generando estas actividades. Es lo que tú dices, ¿no? Contarnos del Salgado desconocido, contarnos del Salgado a través de la pianista, contarnos del Salgado a través de un compositor, o lo que puede en un momento determinado. Me parece que es una de las funciones primarias del periodismo cultural y es de las cuestiones que yo entiendo también, porque también he sido víctima de algunas publicaciones un poco extrañas, por decirlo de alguna manera, muy nobles, todavía no están en fase belicosa. La idea de que cuentan cualquier cosa, es decir, tú les cuentas tu versión, ellos la tamizan, la traducen a su léxico y te devuelven una información un poco tergiversada a veces en la mayoría de los casos. Entonces me parece que por ahí tú tienes un poco, yo creo que la cercanía a los artistas y cercanía a las instituciones que están generando cultura en la ciudad de Cuenca, básicamente donde te desenvuelves, y creo que tienen una suerte, creo que loca, esas instituciones de poder contar con gente que se va acercando y se va comprometiendo con los procesos que se van dando al interno. Es difícil, Jorge, pero sí, es verdad lo que tú dices, pero es difícil. Mira, no, cuando empecé en el periodismo cultural, la primera publicación que hice fue una entrevista por el lanzamiento de un libro. Y no me gustó nada, no me gustó nada cómo la planteé, porque no había leído la obra. Entonces, al no leer la obra, ¿cómo iba yo a plantear una entrevista idónea para que la gente se acerque un poco o entienda por lo menos la obra? Entonces, cuando vi esa publicación al día siguiente, porque fue un tema de emergencia, no necesitaban una persona ya en cultura y pues tenían que solventarse ese espacio y no había quien lo haga. Esa premura me llevó a mí a reflexionar precisamente sobre la necesidad de que es, en ese momento, hace 6 años, 2 meses que estuve en el medio precisamente. Vas contando minutos, segundos, creo, estás como prisionera. Así es. En ese momento me puse a analizar cuál era la necesidad que sentía la gente al momento de tomar una sección de cultura y leer. Ahí entonces te entra un montón de dudas, porque un músico, un violinista, para poder ejecutar su instrumento, ¿cuántos años necesita? Un pianista, ¿cuántos años necesita? Y yo querer hacerlo en un día, una semana, iba a ser imposible. Aparte que tenía que cubrir artes escénicas, artes plásticas, literatura, artes musicales, por supuesto, eventos de tradiciones de la ciudad, del entorno, de la región. Entonces, entendí que era la escuela, en ese momento entendí que recién empezaba mi vida en la escuela de la cultura. De a poco fui adentrándome, Jorge, en ese tema, y no es sencillo, ¿no?
eso debo ser muy claro y debo compartirlo con ustedes también. Y debo ser también muy empático con mis compañeros que están comenzando, con los compañeros que están comenzando, porque hace un intento muy grande por entenderles. Es difícil a veces entender a los artistas porque tienen un mundo tan grande en su cabeza. Solo el hecho, solo el hecho de haber estudiado tanto su instrumento, de ensimismarse en su instrumento y de tener obviamente todo ese bagaje de conocimiento ahí, se nos hace difícil y a veces yo pedía paciencia, les decía, por favor, téngame paciencia porque esto es algo mutuo, ¿no? Y yo necesito entender a usted para que la gente a mí me entienda. Si no le entiendo yo a usted, no voy a poder comunicar. A veces tuve casos de personas, de músicos, por ejemplo, porque estamos hablando de cosas de la música, que sí se sentaban a explicarme muy bien las cosas por poco y a dibujarme las cosas. Pero había personas que realmente sí eran intransigentes, que dudaban mucho de mi capacidad como periodista, y eso a uno le da ánimos para seguir. Pero Jorge, ahí está también esa necesidad de tener paciencia, de un poco no tenerle miedo también, ¿no? A veces tenemos miedo, ¿no? ¿Qué es el Carmina Burana? ¿Qué es el tribuno? ¿Cuáles son las obras de Luis Humberto Salgado? ¿Por qué son importantes las obras de Luis Humberto Salgado? ¿Por qué nuestro Francisco Paredes Herrera, por ejemplo, tiene solo un pequeño monumento en una plaza escondida en la ciudad? ¿Por qué no tiene un nombre de una calle, un edificio o cosas así, ¿no? O nombre de la facultad o la carrera de artes, porque de artes musicales no tiene nombre? O sea, cosas así que a uno le hacen reflexionar de a poco cuando uno va adentrándose recién en el oficio. Gracias, Fabián, muy valioso todo lo que nos comentas y también de mucha ayuda para la reflexión, para este ejercicio que también los artistas debemos hacer, ¿no? Porque yo te quiero contar ahí una pequeña anécdota también, que la viví de cerca con el maestro Mesías Neguasta, que estrenaba su canción Tremendo. de la tierra, no estoy seguro si era canción de la tierra o era el boletín y elegía, bueno, en alguna de estas dos obras grandes que Mesías estrenaba acá en Quito, hubo mucha cobertura, se volvió mediática la situación, llegaban algunos medios. Y bueno, me decías, tuvo un pequeño encontrón con una periodista, la verdad, ya no recuerdo mucho eso. Y el siguiente periodista que tuvo a cargo la siguiente entrevista, ya Mesías estaba colgado del techo y ya estaba un poco en guardia, ¿no? Entonces el siguiente periodista estaba un poco, ¿cómo te digo?, en malas condiciones, en una situación un poco desfavorable. Y entonces el Mesías empezó a responder sí, no, a veces. O sea, muy, muy frío, muy mal, muy mala onda el Mesías. Bueno, pero hay que entenderle también, hay que entender a ambos lados. Y al final de la entrevista, esta que te digo, muy cortante, muy fría, le dijo, necesito que antes de publicar me mande la copia y él le autorice. O sea, ya es de repente, ¿no? Entonces ahí empieza este choque de poderes, no sé si llamarlo así, este choque de concepciones de lado y lado. Entonces, desde ese punto de vista, yo también quisiera invitarte a que nos cuentes cómo tú miras el asunto de la crítica artística, la crítica musical. Para esto yo quisiera dejarles mirar un pequeño clip que nos pirateamos de The Birdman, una película que está circulando ahora ya por Netflix, muy buena, te la recomiendo, Birdman, y básicamente trata de un actor que apuesta todo lo que tiene, su dinero, el resto de su vida, de su tiempo, a establecerse, ya no en Hollywood, sino en Broadway, ¿no? Entonces, en esta lógica de tener a cargo un teatro pagado por él, en donde él mismo barre, donde él mismo limpia y demás, nos enfrenta a una realidad. Justamente antes del estreno de la obra, él va y visita en un bar a la crítica de moda, a una persona muy importante dentro del medio, y que básicamente todo el mundo sabe que le va a sepultar el día de su estreno, porque nunca rindió la crítica de arte. Entonces, bueno, como no podemos dejar el audio original y demás, va a ser muy importante que lean los subtítulos, porque si no, YouTube y Facebook nos castigan y nos sacan del aire y demás. Entonces, bueno, esto es un poquito de tiempo, unos cuantos minutos que podrían ustedes mirar los diálogos y luego de eso comentar contigo, Padre. ¿Sí? No hay problema, perfecto.
¿Cómo te va con ese pequeño, con esa pequeña muestra de esta relación totalmente, no sé, antagónica entre el actor y su crítica de arte? Ventajosamente en Ecuador todavía no tenemos esa cultura, creo yo, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese nivel. Lastimosamente digo porque... ¿Tú crees que es necesaria la franja de la crítica de arte, siempre y cuando sea especializada? Por supuesto que sí, por supuesto que sí es importante. Alguna vez, bueno, el año pasado exactamente, me invitaron para ser crítico en el Festival de Artes Escénicas, Artes Vivas de Loja, y ahí tuve la suerte de encontrarme con gente increíble que ha trabajado años en Estados Unidos, y pues conversando con ellos y con otros amigos de Quito, pues la cultura de ella es tan fuerte, el tema del crítico, es tan crucial el trabajo del crítico porque o mata o lo catapulta. Es puntual. César, ¿no? Vive, tremendo, ¿no? Es tremendo eso. Yo pienso que no debería ir por ahí, ¿no? O sea, el trabajo del crítico debe ser como de cualquier profesional en cualquiera de las ramas. Debe ser ético, debe ser lo más objetivo que se pueda y debe cumplir la función que es realmente ayudar a la gente a entender de qué va la obra y qué es lo que, con lo que aporta la obra, básicamente. Pienso yo que ese es el trabajo del crítico, y de tumbar o no tumbar, creo que eso sería simplemente un aditivo, pero no pienso que es lo más importante. Creo que de alguna forma se excede con eso, ¿no? Claro que obviamente es importante porque ayuda de alguna forma a que el artista se exija mucho más, ¿no? Sea más pulcro en sus trabajos, sea más cuidadoso en su trabajo. Pero no creo que se deba ver así, ¿no? Como que el que te pone el like o el dislike, como se dice, ¿no? Bueno, sí, me parece que es necesaria esa presencia, a veces molestosa, a veces un poco pecaminosa también, ¿no? Pero en el medio yo creo que esa idea siempre va a ser muy bienvenida, muy bien recibida, siempre y cuando la idea de profundizar, de ayudar a focalizar la visión de la gente que todavía no se ha acercado a una obra o que la quiere conocer, sea totalmente de búsqueda, de investigación, de conocimiento, saber el entorno compositivo o de creación, saber el momento creacional de su autor, saber la connotación alrededor de la obra, saber, no sé, más detalles, el contexto me parece que es importantísimo y muchas veces no se habla de esto, simplemente se habla de tu impresión personal y no más. Me refiero a los críticos, ¿no? Que son a veces muy complicados de... Entonces, en esa medida, yo quisiera invitarle a la gente que se quede un poco picada con este tema, que mire esta película y un poco saquen sus conclusiones también en la medida de lo posible. Por supuesto. En el entorno de la música, me parece que dentro de las artes, la música es la disciplina o el arte más manoseado, más agredido.
cualquier persona con algo de oído y un buen micrófono, o un micrófono no tan malo chino, para no ponerlo muy sofisticado, y un karaoke, ya está a un paso de ser un artista, de ser un fenómeno mediático. Un poco a eso nos ha llevado toda esta circunstancia, ¿no? Pero en esa medida yo quisiera que nos comentes cómo tú ves esta lógica de que un jurado, por hacer la analogía con MasterChef, cataloga de genio, de portento a una persona, o la sepulta para siempre como tal. Y me refiero a lo que pasa, por ejemplo, en productos de mucho ranking, de mucha audiencia, como La Voz, en donde realmente hay talentos muy grandes que se presentan ahí, pero eso no los convierte en artistas, no los convierte en músicos, por decirlo de alguna manera. No sé qué tú opinas de estos fenómenos que se van dando desde ya muchos años atrás. Lastimosamente, como te dije desde el comienzo, es de lo que más vende, ¿no? Y en estos programas lo que he podido ver, porque para uno hacer una crítica de eso, lastimosamente tiene que ver y aguantarse, ¿no? Si tú te das cuenta, en lo que se enfocan más es en estas personas que no tienen talento, pero que tienen esa personalidad que de alguna forma atrae al uno, atrae al otro, o el que te genera empatía dándote lástima, o te genera empatía dándote envidia. Entonces, creo que la gente que produce eso es, por supuesto, ¿no? Gente muy capaz y que saben bien lo que quieren, saben muy bien que quiere simplemente atraer audiencia por los ingentes recursos económicos que eso les da, y se centra básicamente en eso, ¿no? Y te mueve un poco las fibras emotivas, trata de limitarte un poco el tema de pensar un poco más allá, ¿no? Lastimosamente, eso es lo que yo he podido detectar en estos programas. No estoy de acuerdo con ellos personalmente, ¿no? Porque tienen un solo fin, ¿no? Que es buscar rating y vender más. Son pobres en el contenido. Pero Fabián, ahí no es donde debería también incidir el periodismo cultural y, no sé, o sea, librar la batalla, yo no lo llamaría así, pero como un poco contar qué está pasando, que básicamente está enfocado en embobar a la gente, irlo divirtiendo con vino y circo al pueblo como tal. Entonces, me parece que es una de las ausencias del periodismo cultural cuando no se habla sobre esto, o cuando se lo deja como evidente, sí, o sea, todo el mundo sabe qué está viendo, pero nadie reflexiona sobre lo que está viendo. Y ahí son los periodistas, los medios, los que deberían tener, aunque sea en la última sección de la última página del periódico más pequeño en venta, un pedacito en que digan, oye, sí, vacancísimo este señor, pero los procesos, pero la situación, pero reflexionar sobre lo que está sucediendo. Eso, claro, hay gente que pueda mirar otra óptica, que no se quede con la verdad de que un tipo cualquiera puede ser un chef de un día al otro, o un tipo cualquiera puede ser un músico de un día al otro. Es casi lo mismo, como se puede hacer la analogía sin temor, digo yo. De un día al otro yo puedo ser un relator de historias, un contador de historias, y es lo que menos puedo hacer. Claro que sí, Jorge. Hago mea culpa también en lo que tú acabas de decir. Tienes toda la razón, es una tarea que está pendiente, ¿no? Está ahí, está pendiente, está de largo, pero creo que hay avisos pequeños de gente que ya lo está haciendo. Es solo el hecho de que, por ejemplo, no publiquen, por ejemplo, cosas relacionadas con, o que inviten a verlo, creo que ya es un comienzo, pienso yo. La ventaja de nosotros los periodistas en la mayoría de los casos en los que manejábamos de alguna forma las fuentes especializadas, como en el caso mío de cultura, es que de alguna forma nos convertíamos en el primer filtro de lo que podría o no publicarse. Pero por supuesto a veces los de mayor rango, en este caso las personas que están sobre los reporteros, sobre los periodistas, pues también inciden en mayor medida, y a veces son las exigencias que tienen y a veces hay que cumplir. Lastimosamente es así, por eso decía yo, tenemos que hacer mea culpa, y es lo que exige ese momento el entorno. Y ahí entra ya un debate, por ejemplo, de qué es cultura y qué es farándula. Creo que hablaremos más adelante sobre eso, ¿no? Pero creo que nosotros sí podemos convertirnos en el primer filtro, pero a veces lastimosamente tenemos que cumplir órdenes. Sí, suena feo, suena tedioso eso. A pesar de que argumentamos, no nos parece o no estamos de acuerdo, pues lastimosamente se dan las cosas. Y creo que no es una realidad mía, del medio cuencano, sino es una realidad a nivel nacional. Mundial debe ser, no. Perdón, sí, claro que sí.
Oye, amigo, en esta lógica o con este pequeño preámbulo, quisiera que Tati nos ayude a mirar, escuchar un video que, bueno, lo quiero compartir porque es un esfuerzo, yo diría, muy loable, muy reconocible, del coro, de un coro de jóvenes, de un coro vocacional totalmente. Todos Ok. estos jóvenes que tú vas a ver en escena, obviamente en multipantalla, que es este formato ya de moda en época pandémica. Ajá. De jóvenes que cantan dentro del coro de la PUSE, de la Pontificia Universidad Católica acá en Quito. Y Que no ha entonces, quedado mal, ¿eh? Que no ha quedado mal. Me ha gustado mucho de los trabajos. chévere, por eso mismo quiero compartirte este que es un arreglo mío y que miro yo como Ok. artista, como creador de este arreglo, este idea de versionar la música ecuatoriana, que hay gente que yo desconozco puede disfrutar inclusive más que yo de lo que yo mismo estoy creando. Y en esta medida, obviamente, después te quiero invitar también a reflexión, a una reflexión, a una conversa sobre, por ejemplo, podríamos ver como el mejor coro del mundo o el peor coro del mundo. Básicamente, yo creo que hay un nivel de reflexión al que estamos abocados. Es decir, es un coro con mucho talento, con mucha dedicación, con un producto muy potable, ¿qué te digo? Muy decente, artísticamente hablando, y que básicamente deberíamos poderlo circular, escucharlo y apreciarlo. Entonces, bueno, después discutimos de eso, Fabián, escúchalo y me cuentas cómo te va, ¿ya? Lindo, ok, está bien. Esto, Fabián, cuéntanos cómo lo viste, qué te parece y sigamos conversando sobre esto.
Eh, la primera vez que escuché a un coro ejecutar un tema así fue una obra de nuestro querido Gerardo Guevara, ¿no? Apamuchungo. Le escuché así es una obra para piano, ¿no? La de Gerardo Guevara, y escucharla de pronto en las dos me parece fabuloso. A mí me encanta personalmente, Jorge, y debo decirte, me encanta escucharles a los coros hacer ese tipo de obras. Tiene ese valor agregado, Jorge, que definitivamente es la música nacional. O sea, por donde lo miremos, uno no estaba acostumbrado, al menos yo hasta mis 24 años más o menos, que es hace mucho, no había escuchado un coro que ejecutara temas así, de música nacional, o no me había concentrado. Yo de alguna forma sí estuve apegado, vinculado a la cultura de Jodo, pero me parece sumamente interesante, ¿no? El trabajo, los arreglos que hiciste son muy interesantes, y la ejecución me parece, por eso digo que cuando la música está bien trabajada, incluso trabajándole así a la distancia con estos elementos que nos deshumanizan un poco como son los digitales, pues creo que sí se puede hacer algo. Fabián, me confieso, esta idea de presentarte este tema, presentarles este tema, es un poco mostrar, desde el punto de vista mío, un fenómeno importantísimo que yo lo considero de las experiencias buenas de la pandemia, de este encierro, de este secuestro que básicamente para muchos es positivo, para otros es muy tortuoso, no sé. Básicamente la idea es comentarte esto. Por ejemplo, para estos jóvenes yo miro que disfrutan, es decir, la música sin ser su profesión se ha convertido en un medio de ayuda, una especie de acompañamiento cálido y muy alegre y muy optimista que les permite sostener sus procesos individuales, que además son muy variados y muy diversos, ¿no? Muchos más complicados que el vecino. Mucha gente vive, la única posibilidad que ha tenido durante muchos meses de salir a un balcón a tomar el aire y entrar de nuevo, porque el miedo que nos venden los medios es así de fuerte, así de grave. Entonces, yo quería mencionar todo esto porque me parece que, por ejemplo, el periodismo cultural podría a su vez meterse dentro de otros elementos, de otros espacios, por ejemplo, dentro de un periodismo social, un periodismo jurídico, no sé, y hacer entender a las autoridades, al medio, cosas de una manera más fácil, más lúdica. Creo que el periodismo cultural también podría ser un canal para que la gente, el peatón o las mismas autoridades que muchas veces no entienden ni su mismo papel frente a su cargo, puedan mirar desde otro lado los procesos que necesita la sociedad. Me refiero a que sí, hay pandemia, hay una situación política y económica muy complicada, pero el arte en la mitad no tiene por qué ser siempre la que paga los platos rotos. Es decir, poder entender a través de estos fenómenos de la cultura, de los procesos y las manifestaciones culturales, que los señores que manejan la cultura, la economía en un país, terminen no de exprimir, de acabar con todo, sino un poco dosificar y quitar un poco a otros lugares también, y no simplemente dedicarse a acabar con lo poco que tenemos de recursos para sostener estas actividades. Perdón toda esta perorata, pero a eso quería llegar con esta pequeña muestra de las reglas. Claro que sí, entiendo muy bien, Jorge. Y permíteme recordarte algo precisamente, si bien la pandemia aceleró muchas cosas, aceleró el que nosotros le perdamos miedo a la tecnología, aceleró que la educación, nos demos cuenta que la educación está en un proceso lento, nos llevó a dar cuenta que podemos hacer cosas a través de las herramientas digitales, sabiéndolas utilizar, por supuesto, y entre otras cosas, ¿no? Entre lo social, político, cultural. Pero también hay algo que me parece muy importante, y es que el G20, por ejemplo, este famoso grupo de estos países, los dueños del mundo y del futuro, por fin lo incluyeron dentro de sus prioridades a la cultura. Entonces, si bien no es el mega logro, ¿no? Pero creo que es un pequeño ápice o un pequeño indicio de que algo está logrando, ¿no? De que está cumpliendo de alguna forma con las expectativas que se tiene, está dando pasos firmes para que se den cuenta, ¿no? Significa del 3 del 4% del Producto Interno Bruto del país, por ejemplo, en el ejemplo de Ecuador. Es importante entonces entender que es una prioridad, que es una necesidad, que debe considerársela no solo a nivel local, sino, hablemos no solo a nivel internacional, sino ya a nivel local, Jorge.
Y claro, y por supuesto, verles a los chicos, o sea, me parece fabuloso, ¿no? Cuando escuché lo que te conté de la Puma y Shungo, ver esos jovencitos ejecutando de esa forma esa música. El coro juvenil, tú debes conocer a Mario Geniarias, acá de Cuenca, ganaron un premio en Letonia, si no estoy mal, en Europa, bueno, no estoy bien el país, no recuerdo, en Estonia, de las Olimpiadas, en Grecia igual hace poco, o sea, ganaron una medalla de bronce, es una cosa que a uno le hace pensar y dice, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué está pasando? Y ahí obviamente uno se replantea cuál es la tarea que uno tiene como periodista enfocado generalmente en temas de cultura. Y yo te agradezco por esa reflexión, Fabián, y básicamente yo quiero contarte, desde mi punto de vista, yo soy primero un optimista empedernido, a veces creo que caigo en mal de pensar en que siempre se puede sacar algo de positivo a pesar de lo complicado de la situación. Pero me parece que es un momento revolucionario para el arte, para el periodismo cultural, que por eso te he invitado a conversar, porque ese es el tema de esta conversa, de este programa. Es un momento revolucionario, un momento decisivo para virar un poco la perilla hacia otro lado, es decir, proponerle a la sociedad una nueva manera de ver las cosas, una manera que ha sido un poco velada por toda esta industria, ¿no? Toda esta industria que, como tú bien dices, genera mucho dinero, pero también genera mucha estupidez. Y entonces esta ayuda de profundizar, de ampliar la mirada, de mirar más allá de lo evidente, esta idea de que el periodismo cultural logre salvarnos de la homogeneización y la influencia creada por las industrias, me parece que es uno de los momentos especiales que hoy más que nunca es una de los retos desde el punto de vista mío, y bueno, es la tercera parte de conversa contigo. Que me cuentes si tú ves como comprometido con estos los retos presentes y futuros de periodismo cultural, con toda esta lógica mediática, con todas estas herramientas y demás. Supongo que pasó lo mismo cuando apareció la empresa con Gutenberg, cuando apareció el cine, debe ser un momento de mucho caos, de mucho movimiento, mucha agitación. Es difícil, Jorge. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque el reto cada vez se pone más complicado, como tú lo has dicho. Ahora, con tanta proliferación de modos de producir y de crear música, pues se está olvidando de algo fundamental que es la calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo te enfrentas a algo que económicamente, masivamente te retribuye y lo pones en disputa con algo que es tan importante como es la calidad? Es muy difícil, y esa es también una de las labores en las cuales deberíamos subirnos los medios de comunicación del país. Deberíamos meter mano realmente fuerte, porque es muy paradójico esto que te voy a contar, y de alguna forma voy a ser incidente. En las salas de redacción, cuando nosotros nos reunimos, la mayoría de periodistas son conscientes del nivel cultural que se debe tener. Tengo compañeros que tienen nivel cultural altísimo, que saben muchísimo sobre cultura, que saben mucho sobre historia, que saben mucho sobre músicos de antaño, sobre músicos actuales, pero muy poco o casi nada realmente les interesa compartir eso o ayudar a que la gente lo entienda, ¿no? Es duro esto que te estoy contando, es duro, pero a la vez se forma o nos formula a nosotros un debate interno, ¿no? En cómo hacer para que ahora nos percatemos que existen músicos que están buscando la excelencia, no solo la calidad, sino buscando la excelencia, que están trabajando intensamente todos los días para generar esos sonidos que a nosotros, que son tan complicados y tan difíciles. ¿Cómo hacer entender eso a la gente? Creo que es un reto que de a poco nosotros también nos estamos planteando, Jorge. Estamos también revisando, estamos analizando. Ahora tengo yo algunos aspectos desde lo digital en los cuales yo me estoy encaminando, y en los cuales herramientas con las cuales yo estoy buscando nuevas formas de ayudar a la gente a entender, no a educarnos, los medios no educamos, ¿no? Pero de alguna forma a entender estas cosas que existen. Jorge, es difícil, sí, pero yo creo que de alguna forma ahorita, en este momento, en este preciso instante, en este momento histórico en el que nos encontramos,
no nos queda más que adaptarnos a las nuevas tecnologías, perderles miedo a las herramientas digitales y con eso ayudar a la gente a entender, Jorge. Algunas veces conversaba con gente del cine. No quiero dar nombres, a veces tengo un poco de recelo con eso, porque no quisiera que se señale a estos espacios, ¿no? Pero hay un espacio de cine en Quito, por ejemplo, que ellos no se arriesgan y le temen mucho a la tecnología, les gusta la presencialidad y que la persona esté presente en los espacios. Sí, yo también soy romántico de eso, pero creo que lo fundamental ahorita, en este momento, es aliarnos con estos elementos, Jorge, para de alguna forma a esa nueva generación, a estas famosas generaciones la X que nos han puesto lastimosamente, que nos han encasillado, ¿no? Lastimosamente, ayudarles a entender el camino, a entender esto de trabajo de los músicos, y no solo los músicos, de los artistas en general. Creo que para mí, ahorita, en este momento, si tú me preguntas ahora, en este preciso instante, para mí es eso. Para mí es eso, perderle miedo, acoplarnos y de alguna forma ayudarlos a ser por ahí, irles dando pinchacitos para que de alguna forma se den o giren la cabeza hacia estos elementos culturales que son necesarios de entender y de acotar y de rescatarlos, si se les puede llamar así, o retenerlos en la sociedad. Chévere, Fabián. Yo quisiera proponerte, bueno, obviamente, como te había comentado en el primer acercamiento y en la invitación que te hice para poder conversar de este tema, un poco también a esta conversación, a Tatiana, que es otra comunicadora muy cercana al tema de la gestión musical, de la producción. Bueno, ella lidia, aparte de este personaje que está hablando, con como 200 músicos más en el día a día. Entonces creo que tiene muchos elementos en la mano para poder opinar sobre este tema. Así que me invito a estar la vecina y básicamente, no sé, alguna reflexión sobre este punto que me parece el periodismo más humano, debe ser el periodismo más humano de todo este gran enjambre de momentos que maneja la comunicación. Sí, bueno, un poco escuchando esta charla, estas reflexiones y lo que tú comentas, Fabián, tú trabajas en un medio de comunicación y yo no lo hago, pero yo trabajo con artistas, gestiono eventos y claro, siempre es como depender de que el periodista o de que el medio te quiera dar la mano, digamos. Es como el apoyo del evento para que haya gente. O sea, siempre estamos como en manos de los medios de comunicación. Y de qué quieren sacar y qué no. Es lo que tú decías también. ¿Qué vende y qué no? ¿Qué les puede generar a los medios alguna rentabilidad y qué no? Y justamente yo ayer compartía, no ayer, el domingo, compartía en el Twitter una publicación que hizo El Comercio del Requiem 20, que Jorge escribió, que fue estrenado por la Orquesta Sinfónica de Cuenca hace poquito, recién el 2 de noviembre, y El Comercio sacó el domingo una página entera. Entonces yo tenía en el Twitter, decía, créanlo o no, se publicó a página entera. Hay una noticia del estreno de esta obra que a mí me parece increíble y hay mucha gente que llama y que felicita y que se siente feliz y claro, le digo, ¿sabes? Existe. O sea, El Comercio te publicó y ya, al fin eres artista, al fin. Entonces, hay que molestarle, obviamente, ¿no? Pero es algo así. Es como que los grandes medios de comunicación se determinan y te dicen que existes o no existes, te dan la bendición o no te dan la bendición. ¿Qué opinas? Qué fuerte eso, ¿no? Realmente es durísimo, es lo que yo comentaba hace un momento con Jorge. Para mí no está bien eso de ser quienes los sepultemos o los catapultemos, ¿no? Para mí no debería realmente ser así. Lastimosamente también ocurre algo, Tatiana, a veces cuando uno es amigo, tiene afinidad de alguno, tiende o hay esa tendencia a darle un mayor espacio, una mayor cobertura. Entonces, creo que a veces es inconsciente, pero eso, no creo que sea algo que, no, a este le quiero catapultar para el premio Eugenio Espejo y a este no. Entonces, creo que... No, realmente es difícil, ¿no? Y es duro lo que tú dices, pero es verdad. O sea, es verdad, a veces creo que hasta inconscientemente
los medios existe esa tendencia. Y gracias por permitirme hacer esa reflexión, pero sí, hay que hacer un mea culpa, los comunicadores tenemos que hacer un mea culpa de por qué está pasando esa situación, pero creo que ya les hice un acercamiento, otra vez siendo incidente, pero creo que es interesante que se revelen estas cosas también, porque es la realidad, ¿no? A veces tenemos amigos, queremos o sentimos que su obra vale la pena, pues la destacamos, ¿no? Pero también hay una cosa ahí, Tatiana, que es interesante, ¿no? A veces el artista, el gestor, el director, etcétera, llega ya con ese prejuicio y directamente, como lo que le pasó al compañero con Mesías, ¿no? Yo he tenido experiencias fabulosas con Mesías, o sea, simplemente hablar con Mesías es otro mundo, ¿no? Pero claro que sí. Pero creo que también ese acercamiento, esa empatía que puede generar el artista es fundamental, aunque a veces creo que es natural que no la tenga, ¿no? A veces es un poco difícil llegar al artista porque es muy complejo o es muy difícil o simplemente no quiere o no está de ánimo, etcétera, ¿no? Entonces también uno dice, ¿qué hago con este material, con este escaso material que tengo, ¿no? ¿Cómo me habilito para hacerlo? Entonces también creo que es una tarea que de alguna forma la academia también, bueno, y un rato hablaremos también sobre la academia, pero creo que también tiene la academia algo pendiente ahí también, ¿no? El hacer el reconocimiento que debe existir entre los medios y el ser artista, ¿no? ¿Cuál es ese reconocimiento de ese campo que debe existir? ¿Cómo se hace ese acercamiento, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se hace para el acercamiento? Acudir a un medio de comunicación y entender cuál es la dinámica que existe dentro del medio de comunicación, ¿no? Me parece que es algo fundamental e importante y que no se habla dentro de la academia. Yo al menos no he tenido la oportunidad de acercarme con, por ejemplo, y artistas, los artistas son los que están vinculados, estamos netamente vinculados entre medios de comunicación y artistas, porque es la forma de difundir, es la forma de crear públicos, ¿no? Y cuando también me refiero al tema de la empatía, me refiero a que nos ayuden a entender a la gente, ¿no? Porque es difícil cuando alguien te dice, bueno, yo toco este instrumento tanto tiempo, leo la partitura, a veces que es partitura, ¿no? Que es el solfeo, ¿qué es el solfeo? O hago esta opereta, ¿qué es una opereta? Entonces a uno le dicen tantas cosas de menos de un minuto que ya está fregada la información. Entonces, cuando se la publica, obvio, no les va a gustar. Por supuesto que no les va a gustar. ¿No? Dan por eso que tienes que saber. También hay artistas que se colocan en un pedestal y que es bien difícil que aterricen, ¿no? Que se pongan un poco sobre la tierra para poder hablar de una manera, no sé, más humana, más entendible, más coloquial, que la gente entienda. Y entonces creo que es como de parte y parte, ¿no? Jorge te preguntaba también al inicio de la entrevista si es que estas cosas se dan en la universidad. Yo soy de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central. Efectivamente, no te dan, o sea, pero sin embargo, tampoco puedes esperar que te den. Yo aquí recuerdo a un amigo que entrevisté hace 2 semanas, que es un chef, que se dedica a que tiene un emprendimiento maravilloso y que utiliza alimentos que da la tierra, básicamente, y con eso hace maravillas. Y yo decía, esto no te enseña en las aulas, ¿o sí? Y me decía, no, porque no voy a esperar que esto me enseñe. O sea, las aulas son una herramienta que yo utilizo para generar algo más. Es una herramienta, punto, nada más. O sea, el resto lo hago yo. El resto me toca a mí investigar, a mí ver qué hago con todo lo que me enseñó la academia, ¿no? Entonces, en el periodismo pasa lo mismo. O sea, las aulas te enseñan lo que te enseñan, pero ya es tu responsabilidad hacia cómo más te pones, cómo más generas este puente con la comunidad. Y si estés en el ámbito cultural, pues es tu responsabilidad como periodista, como comunicador, acercarte, buscar, investigar, ver la manera de hablar un lenguaje medianamente similar, y también de los artistas un poco aterrizarse, bajar, pues, y lograr generar este puente, ¿no?, entre el artista y la comunidad. Es maravilloso, Tati, lo que tú dices, porque un editor que tuve... No se vale, son 2 periodistas contra un músico,
Claro, claro, definitivamente sí. Es lindo, Tati, lo que tú dices, porque alguna vez un editor me decía, bueno, decíamos, se da información todos los días, publicamos cosas todos los días, va a haber este evento, sí es importante, va a haber este otro evento, sí, pero usted me pide, le decíamos, usted nos pide que contemos historias, pero ¿de dónde vamos a sacar las historias a diario? ¿Cuántos habitantes existen en Cuenca? En ese momento, hasta el censo que teníamos, había como 520,000. Tienes 520,000 historias. ¿Crees que vas a poder contar todas? Y es la verdad. Desde la persona que está silbando, alguna vez, uno de estas personas que cuidan los carros silbaba la mítica canción de Ennio, el nombre, ya, silbaba esa canción. Y en forma de broma, mi compañero con quien iba le pregunta, ¿sabe de quién es esa canción? Y él nos dio la biografía del hombre, las obras que tenía, cosas que nosotros no sabíamos. Entonces, es sacarnos esto de la cabeza, ¿no? También, ¿no? O sea, a ver, ¿qué está queriendo la gente? ¿Qué sabe la gente? ¿Qué siente la gente? ¿Qué percibe la gente? No podemos generar un prejuicio de que porque es una persona o trabaja en tal o cual cosa, no entiende de música, o no entiende de cultura en general. Las cosas están allí, Tati, Jorge, no, las cosas están allí, hay que saber cómo agarrarlas, cómo ser empático con la gente y cómo ser empático con los músicos y de la misma forma, ¿no? Sí, la academia, Tati, no nos enseña ciertos detalles, nos enseña en general, nos enseña a ser periodistas o comunicadores. No nos enseña a ser comunicador, periodista de cultura, periodista de sucesos, periodista de política, etcétera. No, uno se hace en el camino, es verdad, pero cuando yo me refería a la academia es que precisamente no nos da estos espacios para de alguna forma ir, por lo menos visualizando hacia dónde yo puedo acercarme y ser más útil para la sociedad, ¿no? ¿Cuál podría ser mi papel para ser muchísimo más útil a la sociedad que botarme en el ruedo y ver para qué soy bueno, ¿no? Porque así nos toca, no sé, Tati, si te pasa a ti, pero a mí me tocó así, ¿no? Entre semana hacía cultura, fines de semana hacía sucesos, ¿no? Entonces, de ver la obra de teatro, de ver la muerte en el teatro, iba a ver la muerte en la morgue. Entonces, es un poco eso también, ¿no? Y ahí uno se iba encontrando, ¿no? Iba comparando eso, iba entendiendo esas otras realidades, esas otras formas de ver. Pero definitivamente a mí la cultura me encanta, ¿no? He aprendido mucho, ha sido una maestría. Lo que sí es cierto es que en la academia lo que te enseñan, sí, o sea, periodistas, comunicadores, pero sí ponen mucho énfasis en temas políticos, en temas económicos, que mandan a hacer coberturas. La cultura jamás está tomada en cuenta, jamás. O sea, por ahí, si es que hay alguna especialidad de educación y cultura, por ejemplo, si es que alguna tiene ese tipo de especialidad, de pronto por ahí algo tocan temas de cultura, pero realmente siempre es como de ladito, ¿no? Siempre es como de ladito. Y claro, la mayoría, no voy a generalizar, pero muchos colegas salen buscando espacios en medios y ver cómo llegan a ser presentadores de televisión o cómo llegan a ser, no sé, editores o ya de una. O sea, lo que buscan es eso, netamente. Y la cultura siempre está de lado. El tema del arte siempre queda a un ladito, visto como la última rueda del coche, como que, bueno, ya, pues me tengo que ir a cubrir esto, no es lo que quiero, algún día voy a llegar a ser, no voy a dar nombres, pero algún día me van a mandar a cubrir la rueda de prensa en Carondelet, por decir algo, ¿no? Entonces, también hay ese prejuicio, ¿no? Entre muchos colegas que salen de las aulas de comunicación. Procesos, ¿no? Son procesos, ¿no? Son procesos de educación que tarde o temprano vamos a tener que hacer, pero no va a ser ahora, lastimosamente. Uh-huh. Desde los estudiantes de escuela, de secundaria, incluso los de universidad, a veces no tenemos claro qué es ser periodista, ¿no? Y pasa, creo yo, he conversado en la gran mayoría de las carreras de ciencias sociales, sobre todo en las que tenemos, ¿no? No tenemos muy claro a qué vamos. Entonces, es un poco también cultural, es un poco también cambiarnos la mentalidad, pero eso es un proceso que realmente va a ser muy, muy, muy largo, pero va a ser fructífero cuando dé sus frutos. Pero creo que va a tomar tiempo, ¿no? Va a tomar tiempo. Mientras tanto, creo que nos queda a nosotros asentarnos en este tiempo, ¿no? En este tiempo actual. Sí, o sea, yo repito, ¿no? Yo
yo el que más me encanta leer los libros, o leerles, está bien, ¿no? Me encanta el abrazo, ¿no? Sentir a la gente, ser cerca, ¿no? Sentir a la gente. Pero creo que adaptarnos, Tati y Jorge, a esto ahora, como lo está haciendo Jorge, como lo han hecho ya los grupos de coro acá de Cuenca, creo que eso es fundamental, ¿no? Ahora. Y a nosotros como comunicadores nos queda también eso, ¿no? Creo que esa es una de las alternativas y que a veces no la vemos. Veo compañeros que no quieren, se rehusan y se niegan y piensan que es del demonio por poco, pero no es así, ¿no? A veces utilizando esas mismas herramientas podemos darle un mejor uso, ¿no? Y esto, que, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, miren, yo te hubiera tenido que viajar a Quito, ustedes hubieran tenido que viajar acá para de alguna forma conocer qué está pasando en la ciudad de Cuenca, pero no ahora, imagínense la facilidad que tenemos para conocer algo que a lo mejor hay muchas cosas que yo no conozco de Quito y de nivel nacional, pero conozco de mi ciudad y puedo compartir, ¿no? Y puedo compartir y creo que eso es uno de los aspectos fundamentales con los cuales nosotros debemos tomarlos y definitivamente no dejarlos ir, ¿no? Y aprovecharlos para poder vincularnos más con la gente que nos está viendo. Sí, así mismo es. Y yo quiero aprovechar también lo que tú dices y invitarles a que escuchen una versión que llegó a mi WhatsApp el día de hoy, así como un regalo de esos que tiene el destino guardado. Es una grabación que hicimos en un concierto en vivo en Estados Unidos con un ensamble que tuvimos alrededor de 10 años de vida activa. Se llama Quito 6, el ensamble este que Buenísimo. y bueno, esta obra que vamos a presentar es una obra de un compositor vivo, de los compositores más importantes que tiene el país, se llama Leonardo Cárdenas, y el tema titula Albazo. Entonces, con esto y las imágenes del ensamble en su estadía en Virginia Tech, en donde fue esta composición musicológica, yo te agradezco el tiempo y después comenzamos con Hola, no te escuché, Jorge, pero bueno.
Cuéntanos, Fabián, que no sé, primero seguro Allá. no he escuchado nunca eso, ¿no? Cuéntame qué te parece. No, no, la verdad que no. Fabuloso, o Sí, sea, sí, ahora es no, no, indescriptible eso escuchar la no, música nacional así. ¿Perdón? bueno, me alegra. ¿Sí me escuchas? Ahí sí. Eh, ya. Entonces, de eso te decía que sí, que no es muy usual poder escuchar este tipo de música, no es muy usual tener este tipo de conciertos y bueno, de hecho esta misma agrupación hace tiempo ya dejó sus actividades, al menos como fue pensado en un origen, en cuanto a 6 músicos y un director, pero bueno, creo que quedan estos trabajos, esta historia, son 10 años de vida de un ensamble que yo a título personal considero es el mejor ensamble en la vida republicana de este país, de música de cámara como tal. Y bueno, quería compartirles, porque te digo, a veces llegan regalos así sin pensar, sin sospechar, y justo antes del momento del programa, entonces dije a Tati, súbelo para el Fabuloso, programa. Y, bueno, ojalá te haya gustado el regalito. Y nada, yo con eso no sé si fabuloso. tienes alguna otra reflexión, alguna otra idea. Yo quisiera agradecerte el tiempo, la conversa inteligente, cálida, cercana que nos has brindado. Y nada, agradecerte el tiempo y la pasión que le pones a tu trabajo. Gracias, Jorge, gracias, Tati, gracias a Cuerda Floja. Realmente hablar de estos temas es necesario, definitivamente es completamente necesario, porque nos acerca a algo que incluso también debo decir, mucha gente lo ve muy, muy distante, ¿no? A veces, el tema del arte, ¿no? Lo ve muy distante, lo ve muy lejano. A veces he conversado con gente y tiene miedo, ¿no? Tiene a veces mucho miedo de ir a ver, por ejemplo, los grupos de cámara. Ya solo del nombre, ya ellos se sienten un poco ajenos a ese tipo de, de, de grupos o agrupaciones o propuestas musicales en este caso. Pero mándenme al Entonces, fútbol. qué pena, ¿no? Qué pena, lastimosamente. Pero el fútbol es popular, ¿no? El fútbol es popular y todos sienten que de alguna forma pueden practicar. Y yo siento que la música puede o hace o ya está haciendo esa función de ser tan popular como lo es. Ahora, cómo se la presenta, en qué aspecto, en qué lugares, perdón, y cómo eso ya depende mucho del ingenio y la creatividad del artista, ¿no? Para ver cómo la gente se atrae, ¿no? Porque ya les digo yo, a veces dicen, va a llegar un grupo de cámara a tal parroquia, me he tenido la oportunidad de ir, la gente, ¿qué es eso? Y vais a ver, no, porque no sé, no sé, dice, no entiendo, o sea, no entiendo, si no sé cómo voy a hacer. Entonces, ¿cómo le digo a esa gente que vaya, que pruebe, que intente? Entonces, tengo que explicar que es un grupo de cámara, ¿no? Entonces, si digo, va a haber un violín, va a estar es el contrabajo, va a estar vaya, se me fueron los nombres de los instrumentos ahora, tales instrumentos, entonces si le explico qué es o qué suena o más o menos entonces escuchando a la gente, eso es, entonces sí voy a ver. Entonces un poco es eso también, ¿no? Un poco creo yo desde mi concepción, desde mi perspectiva como comunicador y que ha sido siempre, ¿no? Es hacer digerible la comunicación a la gente. Y creo que también es eso, ¿no? Pienso yo desde mi lado. Perderle miedo a lo tecnológico, adaptarnos a este momento, adaptarnos a estas circunstancias, hacer sencillo, lo más sencillo posible, para que más gente entienda este maravilloso arte, este maravilloso don que tienen ustedes, que tienes tú, Jorge, por ejemplo, que es componer música así. A mí me parece formidable, realmente, me parece formidable. Y plasmarla de esa forma, en ese estilo, de esa categoría, en ese nivel, creo que es una tarea que no es para nada sencilla. Y mi trabajo es tratar de mostrarla sencilla. Imagínense lo difícil que es eso. Es muy difícil. Creo que la paciencia que nos debemos tener, comunicadores como músicos, creo que es un paso inicial muy importante que vamos a poder va a generar una empatía entre los dos y va a ayudar a que la gente se acerque. Ahora, por ejemplo, aprovecho para
comentarles, William Vergara, que tú lo conoces muy bien, Jorge, y Jesse Cárdenas, están escribiendo para nuestro medio, están escribiendo como articulistas para nuestro medio. Y he leído obviamente todos sus artículos y lo hacen muy accesible a la gente. Entonces son cosas que son bien masticables para la gente. Esa era la propuesta, de hecho, de ellos, ¿no? Cosas sencillas, con palabras coloquiales a veces, con palabras muy comunes, comentar a la gente sobre tal o cual obra musical. Me pareció formidable, por eso yo les propuse, de hecho, eso a ellos, que ellos que formen parte de ese proyecto, porque así de alguna forma vamos acercándonos a la gente. Eso es con lo que yo quisiera cerrar, la reflexión con la que yo quisiera cerrar, tenernos un poco de paciencia en cuanto a ese tema, porque hay muchos periodistas que están empezando y que necesitan esa guía, necesitan entender cómo, pues creo que también sería una de las tareas que también podrían tener los músicos en este caso, por ejemplo. Ya me hablaron por tu culpa, ¿viste? O sea, es algo que yo he vivido y que creo que podría servir, ¿no? Podría servir. Podrían hacer el intento y creo que valdría la pena, ¿no? Porque nos ayudarían a nosotros, se ayudarían ustedes y le ayudaríamos a la gente. Sí. Hay que cerrar el círculo. Oye, Fabián, gracias de nuevo por tu tiempo, por la conversa, por dedicar No, gracias a ustedes. Este tiempo para la reflexión y contarnos desde tan cerca tu labor encomiable, tu labor valiosa dentro del medio cultural de Cuenca. Además de esa ciudad, tiene de por sí las condiciones natas para ser un referente en cuanto a mil cosas, sobre todo en la cultura. Así que nuevamente gracias, Fabián, por tu tiempo, por tu conversa y nada, gracias por compartir tus conocimientos y experiencias con la cuerda floja. Sí. Gracias a la cuerda floja, Jorge y Tati, un gusto haber conversado con ustedes. Y ojalá no les haya quedado debiendo en nada, pues no, sabrán disculpar. Muchísimas gracias. Gracias a los amigos que se han conectado en vivo. Hoy no hemos tenido muchos en vivo, pero seguro después nos van a ver más adelante, perfecto, más tarde. Siempre pasa eso, así que también saludo a la gente que se va a conectar más adelante. Este ha sido un tema muy interesante, del que no se habla, además, ya lo dije al inicio del programa, y siempre es pertinente tocar este tipo de temas, ¿no? Así que gracias a todos, gracias Benito por estar conectado, qué bueno que te gustó. Qué bueno que te gustó. Benito Tayupanda es parte del ensamble Chico 6 que escuchamos hace un momento y está conectado, así que te mandamos un abrazo, Benito. Marco Rubio, gracias por estar conectado desde la Loma Grande, Jessy Cárdenas, Cecilio Viero, muchas gracias por estar a todos conectados. Berta Delgado también, muchísimas gracias. Quiero invitarles, mañana Iraíz Oviedo va a conversar con la cantante argentina Nazarena Cáceres desde Argentina. Ella se va a conectar, está considerada como una de las voces más grandes del tango actual, así que va a ser una charla muy interesante. Quiero también adelantarles que el día jueves voy a conocer a Ernesto Rivadeneira, ese maravilloso músico que falleció hace un par de semanas apenas, director de bandas, y su hijo, Estuardo, va a acompañarnos en esta entrevista para conocer más de la vida, de la obra y de la música del maestro Ernesto Rivadeneira, así que no se lo pierdan. Nos despedimos entonces, llegamos al final. Gracias, Fabián, gracias a todos, les mandamos un abrazo enorme, y se me perdió el botón para salir de aquí, no me está funcionando el mouse, así que tenemos 2 segundos más de un abrazo. Eso pasa cuando estamos en vivo. Gracias a todos. Un abrazo.